Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis y hoy día vamos a ver otro video tutorial acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver que 3 países tienen pacto satánico con el diablo, pero mejor vayamos al video y usted saque su propia conclusión. Bueno, sin más nada que decirle, espero que los que están recién viendo se suscriban a mi canal para poder llegar a los 1000 suscriptores, y los que ya se suscribieron puedan darle like, manito arriba o manito abajo. A la gloria del Padre, amén. Sabe que tenemos que orar mucho por algunos cristianos que están en países que están literalmente bajo pacto demoníaco. Y bueno, quiero comentar algo sobre 3 países en especial. Es importante que sepan ustedes que hay una gran batalla a nivel mundial. Se está librando una batalla pero terrible. Estamos en los últimos días, en la recta final, y Satanás sabe que le queda poco tiempo. La iglesia cristiana, el remanente fiel, está en todas las esquinas del mundo, en todos los países, pero hay países que realmente están bajo pacto diabólico, y es triste decirlo. Y yo quiero comentar sobre estos 3 países en este momento que están literalmente bajo pacto diabólico. Una cosa es que el diablo está en todas partes, porque es el rey, o más bien el príncipe de las tinieblas, es el dios de la mentira, de la falsedad de este mundo. El Señor lo reprenda. Y obviamente en Estados Unidos, donde estoy yo, Satanás hace mucho daño y constantemente está buscando cómo destruir al pueblo. Jesús dijo que viene a robar, matar y destruir. Igual en Canadá, o puede ser en Francia, puede ser en Nicaragua, puede ser en México, puede ser en cualquier lugar del mundo. Pero hay específicamente, estamos señalando 3 países que en este momento de la historia tenemos que orar por los cristianos que están en estos 3 países, que literalmente están, y con toda evidencia, concretamente están bajo pacto diabólico. Y bueno, yo quiero compartirte esta información porque es tiempo de que la iglesia levante un clamor y gima y ore al Señor. Sabemos que estamos en los últimos días, obviamente. Estos 3 países yo le quisiera llamar el triángulo diabólico, y los 3 países están bastante cerca. Los 3 países, podemos decir, están en el Caribe, están bastante cerca de donde la mayoría de ustedes me están viendo, en Latinoamérica. Estamos hablando, número 1, de Haití. Yo no sé si usted sabía esto, pero la nación de Haití ha sido una nación que ha sido abatida constante y continuamente por fuertes huracanes. De hecho, la palabra huracán es una palabra que viene de un espíritu malo, y los huracanes más fuertes han destruido Haití decenas de veces y ha causado la muerte de millares de personas. Terremotos. Ahora, recuérdense que cuando Cristóbal Colón vino y descubrió las Américas, descubrió la isla de la Española. La Hispaniola comparte Haití y República Dominicana. Sin embargo, la gran diferencia es que la República Dominicana ha sido guardada montones de veces de cuestiones fuertes como huracanes, terremotos. Incluso uno de los grandes terremotos, que fue lo que devastó la capital de Haití, Puerto Príncipe, hace unos años atrás, prácticamente no tocó República Dominicana. ¿Por qué será? Déjame decirle que en el año 1791 Haití hace un pacto con el diablo. Le entrega su nación literalmente a Satanás, y lo hizo por 200 años. Estableció el vudú como la religión principal, la brujería, la hechicería. Ellos tienen prácticas constantes al mismo diablo en ese país. Y la religión oficial, la filosofía o la ideología o la fe oficial es el budismo en este país de Haití. Y han sufrido lamentablemente, porque ellos en el año 1791 dijeron: queremos ser un país, queremos independizarnos de todos los demás, queremos establecernos, y en ese momento hicieron un pacto con el diablo por 200 años. Ahora, esto se venció en el año 1991, pero pasando unos años después, en el 2005, volvieron a hacer un segundo pacto con el diablo por 200 años más. Y viera que en Haití, 7 de cada 10 personas vive una pobreza extrema. 70% viven con menos de $1.50 al día, y el otro 30% viven con menos de 70 centavos al día. Es una nación que vive constantemente bajo pura desgracia, esclavitud, hambre, sida, huracanes. Han tenido pero decenas de golpes de estado, y han tenido mínimo 30 dictadores. El último fue el que decían Papito Duvalier. Bueno, no el último, pero uno de los más conocidos, que estuvo años allí, y él obviamente le rindió culto al mismo diablo, porque es lo que ha hecho Haití en toda prácticamente su historia. El vudú, la hechicería. Ahora estamos hablando de un país donde también hay cristianos. Déjame decirle que estos 3 países que te voy a mencionar hoy, que
están bajo pacto demoníaco tienen iglesias, tienen cristianos, tienen pueblo de Dios, tienen hermanos en la fe que aman a Jesucristo, hermanos que predican la palabra del Señor, que aman al Señor, donde se mueve el Espíritu de Dios, porque aún en medio de tanta cosa diabólica y satánica, siempre habrá un pueblo del Señor. La historia eclesiástica, 2000 años, desde que se inició, desde que el Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto, siempre ha habido pueblo de Dios en donde quiera. Aún en los tiempos de la gran persecución del Imperio Romano contra la iglesia, 245 años, la iglesia floreció, creció, se movió bajo la presencia del Espíritu Santo. Y siempre ha habido Dios moviendo su pueblo. Haití tiene un gran grupo de cristianos, pero lamentablemente el gobierno, la gente, la nación, el pueblo en su mayoría han hecho pacto con el diablo. Imagínese usted cómo sufren esta gente de esta nación. Sufren malaria, fiebre tifoidea, tienen altos índices de SIDA. La gente dicen que la expectativa de vida en Haití es mucho menos que cualquier país del mundo entero, y es reconocido en este momento como el país más pobre, por lo menos del occidente del mundo. Estamos hablando de Latinoamérica, de Estados Unidos, Canadá, México, el país más pobre, y pudiera ser el país más pobre del mundo. De hecho, es el país que tiene literalmente un contrato con Satanás, el único que pactó con el mismo diablo, Haití. Tenemos que orar por la iglesia de Haití para que Dios la levante, para que todo este sistema diabólico pueda venir abajo. Pero estamos en los últimos días. Ahora, yo les mencioné de 3 países que comparten este pacto demoníaco, 3 países que están bastante cerca. Es lo que yo llamo el triángulo demoníaco. El segundo país después de Haití, obviamente, es Cuba. Cuba tiene más de 60 años bajo un gobierno comunista totalitario. Primero los hermanos Castro, todavía están en poder. Fidel se murió, sigue Raúl, y aunque puso un títere, más bien Miguel Díaz, el que está ahora como presidente, realmente el que manda es Raúl Castro, que es un anciano ya, y tienen establecido un sistema tremendo. Ahora ellos se van con Babalú, se van con Macumba, con Changó, con las 7 potencias, con Santa Bárbara. Tienen una mezcolanza de lo que llamamos las religiones africanas, y ellos han metido, por ejemplo, han metido lo que llaman los cultos a los muertos y a otras deidades. La cultura, por ejemplo, yoruba, que es muy conocida entre la gente que lo practica, y de ahí se desprende la santería, el palo mayombe del Congo, los amuletos, los ídolos. Es triste, de verdad, que estas personas, por ejemplo, practican lo que es las limpias, las gallinas, los huevos, toda clase de amuletos, de afiches. Por eso es que Cuba no se ha podido liberar, y hay una iglesia fuerte en Cuba. Hay cristianos que aman a Dios en Cuba. Hay un pueblo extraordinario que sirve a Jesucristo. Estamos por ir a Cuba en los próximos 2-3 años, si Dios nos permite. No hemos viajado no por falta de invitación, nos han invitado con mucha frecuencia, incluso a llevar la palabra a La Habana, y sé que hay muchos cubanos que aman a Jesucristo, pero viven una miseria, viven una pobreza, pasaron por el tiempo de las raciones. Todavía hoy Cuba no levanta cabeza y está a 90 millas de la costa del país más prosperado del mundo entero. Imagínese usted, la ciudad de Miami, Florida, en la punta de Cayo Hueso, más abajo todavía, 90 millas, y en las noches cuando se puede hasta contemplar las luces de la ciudad de La Habana. Es impresionante, y pensar tan cerca de la bendición, tan cerca de la prosperidad. No estoy diciendo que en Miami, en Cayo Hueso, en la Florida y en Estados Unidos no hay santería. Por supuesto que lo hay. Hay santería, hay espiritismo, hay afiches, hay todo, o sea, fetichismo, corrijo, no afiches. Todo esto existe también, pero el gobierno de Cuba y los líderes cubanos, desde su comienzo, su inicio, desde que trajeron abajo el gobierno de Batista, ellos siempre se vincularon, se unieron y se pusieron con todo este sistema del demonio, del diablo, y no han prosperado. Todos aquellos que están bajo este pacto demoníaco no pueden prosperar, literalmente no pueden prosperar. Tienen un contrato con Satanás. Hablamos Haití, Cuba, y no podía faltar. Años atrás, y yo prediqué tantas veces en este precioso y bello país, y la gente es tan linda. Estoy hablando de Venezuela. Venezuela recibió con brazos abiertos toda la religión diabólica de la Cuba, y los brujos cubanos viajaron a Venezuela, invadieron a Venezuela como un
tsunami y llenaron todo este país de todo lo que es abominación en contra de Dios. Ahora, Hugo Chávez tenía pacto con los brujos de Chivacoa, de la María Leonza, que es una imagen, una diabla que está allí donde la gente le llevan carnes y frutas y todo. Y realmente Hugo Chávez se decía, porque él hablaba de Cristo y la iglesia y de Jesús, y incluso muchos cristianos, con tristeza lo digo, y se fueron al lado de él porque les dio dinero, les dio comida, les dio pan, pero sin embargo no se dieron cuenta que Hugo Chávez desde el principio siempre estuvo en el lado equivocado, en el lado de Satanás, del diablo, la idolatría, Changó, Macumba, las potencias y sobre todo la brujería. En Chivacoa y en muchas partes de Venezuela está repleto de brujería. Y ahora Nicolás Maduro hizo un convenio con Haití y hizo el mismo pacto que tenía Haití, lo hizo él ahora con el mismo diablo. Nicolás Maduro le ha dado la espalda a Dios. Nicolás Maduro es un apóstata, un abominable, un hombre que realmente le rinde culto a Satanás. Se rodea de brujos. No hace mucho, creo que fue en el mismo mes de septiembre, hubo una graduación de no sé cuántos miles de médicos nuevos en Venezuela, y él dijo: nuestros médicos son los mejores. ¿Por qué? Porque no solamente tienen el conocimiento y la preparación de medicina, sino que tienen también la preparación de la brujería, de las potencias, de la fuerza espiritual. Óigame, la Biblia habla de todo esto y lo condena como una terrible abominación contra Jehová de los ejércitos. 3 países, el triángulo demoníaco, 3 países que han hecho pacto con el demonio, con Satanás, y debemos como nunca poner en oración a los cristianos de Haití, los cristianos de Cuba y los cristianos de Venezuela. Por eso es que hay tanta miseria, tanta pobreza. Venezuela no levanta cabeza. Pensar que en Venezuela, no hace muchos años atrás, y yo se lo testifico, yo di campañas en Zulia, en Barquisimeto, en Caracas. Estuve varias veces, estuve por lo menos 2 veces en las convenciones nacionales de las Asambleas de Dios, con un gran amigo mío que fue superintendente por años, que ya se fue con el Señor, el reverendo Helio Mora. Y te digo de verdad que Venezuela fue una nación bendecida. La economía de Venezuela fue la más fuerte por años. El bolívar estuvo a 4.33 por $1, y ahora el bolívar, ¿sabe que la moneda del bolívar o el billete, los billetes nuevos, aparecen las calacas, aparecen las calaveras? Ya me mandaron las fotos, se las voy a compartir pronto, las monedas, el billete, y está, no sé si por $1 son no sé cuántos millones de monedas bolivarianas. Es una locura tremenda, pero fluía la prosperidad, fluía la bendición en Venezuela. Y hoy, en los últimos 2 años, más de 2 millones de venezolanos han salido buscando escapar por su vida. Se ven los videos de los niños con sus padres buscando comida entre la basura. Han invadido Perú, Brasil, Ecuador y han invadido Colombia, buscando escapar por la vida. Es increíble. Han hecho pacto con Irán. Nicolás Maduro hizo pacto con el ayatollah Ali Jamenei, enemigo de Israel, enemigo de la Biblia, los islámicos, ese gobierno totalitario que está en Irán, la antigua Persia. O sea que este hombre, Nicolás Maduro, y se lo voy a decir de una vez, sus días están contados, porque tarde o temprano cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Tiene que saber una cosa, que Dios no puede ser burlado. El que pelea contra Dios, hermano mío, se las va a encontrar bien seria. Dios no puede ser burlado. Hay muchas personas que están jugando con su alma, con su vida, pero tarde o temprano el juicio de Dios le alcanza. Saddam Hussein, Omar Gaddafi, Stalin, Lenin, Mussolini, Franco, Fidel Castro. Fidel no lo agarraron en la vida aquí, pero Fidel se murió. Yo no sé dónde terminó, si en el último momento abrazó la fe cristiana. Eso está en las manos de Dios, yo no puedo decir, pero las probabilidades son fuertes que murió sin Cristo y sin esperanza, y pasará la eternidad en el mismo infierno, así como todos aquellos que se han opuesto a todo lo que es la obra de Dios. Y hermano, estamos hablando de algo serio, porque en todo el mundo, en la China, en Pakistán, en la India, en Corea del Norte, en todo el mundo hay persecución, hay movimiento del diablo, hay fuerzas satánicas, en Estados Unidos también, en todas partes. Pero estamos hablando de 3 países que han hecho pacto demoníaco. Haití hizo pacto por 200 años en el año 1791. Y la religión oficial es el vudú y la magia negra. Y Cuba, por 60 y pico de años, bajo una tremenda pobreza y miseria. Y todavía las cadenas no se han roto. 10 presidentes americanos a 90 millas de la costa de la Florida, y todavía no es liberada Cuba. Estamos orando por Cuba. Y Venezuela, los días de liberación para Venezuela están cercas. Nicolás Maduro, el reloj está tocando
la manecilla. Tu tiempo está llegando al final. Haití, Cuba, Venezuela, 3 países que han hecho pacto demoníaco. Los gobiernos de estos 3 países y los líderes que se fueron al lado de Satanás darán cuentas a Dios. Pero aún en estos 3 países hay una iglesia que florece, que crece, que ama la palabra y que se predique el evangelio. Porque la palabra del Señor dice que aún ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hey, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien en el día de hoy. Que Dios te bendiga.